Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Las bolsas europeas han entrado en pánico. ¿Está justificado ese pánico que estamos viendo? Vamos a intentar aportar algunas respuestas, algunas ideas que considero que son clave en la situación actual. Quiero empezar por recordar algo muy importante y es qué es el valor intrínseco de una compañía y qué significa eso en estos momentos de caída en picado de la cotización. Porque realmente olvidamos a menudo que al final el precio de una empresa, y vamos a poner el ejemplo de Renault, pues viene determinado por lo que esta empresa es capaz de ganar, pero no en este año en concreto, los beneficios que puede obtener este año en concreto, sino en los próximos años, próximos 3, 5, 10 años. Eso es lo que realmente determina el precio, o mejor dicho, el valor de una compañía. En este tipo de eventos geopolíticos muy violentos, donde podría producirse un cambio importante y duradero en la economía y en las empresas, lo que tenemos que valorar es precisamente si ese cambio va a ser duradero o no. Y comparar la evolución del precio con la evolución del valor, lo que se llama el valor intrínseco, cuánto vale realmente intrínsecamente una empresa que fabrica y vende determinados productos y servicios. Vamos a ver, una vez hecha esa introducción, vamos a ver lo que está pasando en los mercados y lo que eso implica, lo que podría implicar inflación, posible recesión. Vamos a ver que los índices de volatilidad implícita, el VIX y demás, que son una indicación del precio de lo que cuesta un seguro contra catástrofes, vamos a ver que están disparados a niveles que se asocian normalmente con suelos de mercado importantes. Esto es también un aspecto clave y luego nos meteremos ya en la parte importante, central, digamos, de seguimiento de mercado, de repaso de los índices europeos americanos y os comentaré mi opinión sobre cuándo podría tocar fondo la economía, la bolsa europea, ¿no? En concreto, en particular. Este es el gráfico de Renault. Fijaros lo que ha caído Renault en picado un 37-38% prácticamente desde máximos, después de estar lateral durante varios meses, ¿no? Incluso años. Es un valor que viene tocado, es un valor de la esfera value, es decir, los que apuestan por una recuperación cíclica, pues compran acciones de esta empresa. ¿Por qué? Porque cotiza un PER muy barato, cotiza un PER a los niveles actuales, pues en torno a un PER 4 aproximadamente, hablo de memoria. Es decir, se están pagando cuatro veces los beneficios de este año, ¿no? Actuales. Y eso significa que pues, el mercado apuesta muy poco por el futuro de esta empresa, ¿no? Por la capacidad que pueda tener de recuperarse o de ganar la batalla de los vehículos eléctricos. Pero en cualquier caso, este es el trasfondo que hay. Es interesante ver cómo mueren las tendencias, cómo la tendencia va haciendo dientes de sierra y se va acelerando y de repente desaparecen los dientes de sierra y solamente hay caídas en picado, y así es como muere la tendencia en medio de un pico de volumen y un volumen muy fuerte, ¿no? Eso es lo que tenemos que vigilar ahora también, que ya lo tenemos, ya tenemos aquí un volumen fuerte. La cuestión que quiero plantear es cuánto ha caído el valor intrínseco de Renault, que es una empresa evidentemente implicada en las sanciones a Rusia, porque vende en Rusia y entonces va a vender menos. No sé exactamente cuánto vende, pero probablemente no es ni mucho menos decisivo para su negocio, y sin embargo, ¿no? Pues el castigo es brutal, ¿no? Es una venta indiscriminada y en pánico, aunque con un volumen que crece un poco. La cuestión es, ¿se ha dividido, o mejor dicho, ha perdido Renault un 30 o un 40% de su capacidad de generar beneficios a largo plazo? Esa es la clave. ¿Significa eso que Renault va a ganar consistentemente mucho menos? Estoy redondeando y haciendo una simplificación burda, ¿no? Porque que caiga esto un 40% no significa que el mercado espere que va a caer un 40% su capacidad de generar beneficios. Pero la idea es esa, la idea es, no está sobreexagerando el precio en su comportamiento. El gran Kostolany, el gran especulador Kostolany, gran especulador del siglo XX, tenía un símil muy bueno para describir la diferencia que hay entre la economía y la bolsa. Él decía que la bolsa es como un perro y la economía es como el dueño. El dueño, cuando saca a pasear al perro, pues imaginaros que este es el camino, ¿no? Y este es el camino que va a hacer el dueño, que va a hacer que sería una especie de vuelta al punto de partida para volver a casa. Pero bueno, sí, es lo de menos. Este es el camino.
Y esto es lo que hace la economía. La economía es relativamente estable, no fluctúa tanto. Pero la bolsa es como el perro. El perro que hace, está en el campo, pues va y viene, viene, va corriendo hacia atrás, luego otra vez, y siempre va siguiendo más o menos lo que hace el dueño, el camino que va haciendo el dueño. Imaginaros que estáis en un parque, ¿no? y que el perro va y viene, va detrás del árbol, se va muy lejos, le silbas, vuelve otra vez hacia ti, se va hacia atrás, vuelve otra vez hacia adelante, te coge ventaja, se va demasiado lejos, le tienes que llamar y vuelve hacia atrás, y al final el perro se mueve muchísimo más que la bolsa. Y ese símil que hacía es muy apropiado, ¿no? Lo explicaba él mucho mejor que yo. Y eso es lo que realmente ocurre en las fluctuaciones. Y conviene tenerlo muy presente. La bolsa siempre sobrereacciona en una dirección o en otra. Y eso significa que esta caída que vemos aquí en el Eurostoxx tiene posibilidades de ser una sobrereacción. No sé si habremos tocado suelo, luego os comentaré cuándo creo que podría tener sentido que hubiéramos tocado suelo, ¿no? Si es que no lo hemos tocado ya. Bueno, esa es la idea un poco inicial, ¿no? El valor intrínseco y cómo sobrereacciona la bolsa, porque esto que hemos visto en Renault lo extrapolas a todas las acciones que hay en el mercado y al final lo que tienes es pues una cacofonía y un ruido elevado y unas ventas de pánico y también unas ventas de especulación simplemente, ¿no? de movimientos especulativos. Vendes porque, bueno, los operadores de corto plazo venden porque creen que los demás van a vender y va a caer, ¿no? Que eso también es algo que explico en mi curso de análisis técnico de una encuesta que se hizo después del crack del 29 y que puso de relieve comportamientos de masa, de clásicos en el ser humano, ¿no? Bien, esa es la reflexión y tenemos que ser conscientes, por lo tanto, de que es normal que las empresas y las cotizaciones, por lo tanto los índices de bolsa, caigan en picado en este tipo de eventos, pero eso no significa ni muchísimo menos que el mercado tenga razón y que todo esto esté justificado. Lo que significa es que a corto plazo el mercado reacciona a lo bruto, dando una patada para adelante, pero no hay una correlación o no hay una conexión con lo que realmente en el largo plazo cabe esperar de las cotizaciones y de la capacidad de generar beneficios de las 50 empresas que forman parte de este índice, que es el Eurostoxx 50. ¿Vale? Luego lo comentaremos en cualquier caso. Bien, ¿qué está pasando? Aparte de que los índices europeos están desplomándose, como hemos visto en este gráfico, o en este gráfico del DAX, por ejemplo, o el propio índice IBEX también está desplomándose. Todo esto son velas diarias, ¿eh? Estamos viendo velas diarias y por lo tanto lo que vemos en pantalla suele ser el último año aproximadamente. Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, el futuro del trigo totalmente disparado, porque Ucrania y otro país de la zona también son pues, los llamados graneros de Europa, y entonces se dispara el precio del trigo, ¿no? Y fijaros, es una barbaridad lo que ha subido, es prácticamente un 50% en cuestión de días, ¿no? Y esto evidentemente implica varias cosas. Bueno, tenemos el trigo disparado y tenemos por supuesto el petróleo también absolutamente disparado, descontrolado, y las materias primas en general, ¿no? El cobre también al final por fin ha despegado, se ha disparado. Este es el gráfico del cobre que ha roto y si lo miramos en velas semanales de largo plazo, pues ya lo tenemos a las puertas de los $5. Y desde 4,50 después de esta consolidación. El cobre lo he comentado en vídeos anteriores, la expectativa alcista que tenía y al final se ha producido pues, de una manera, como siempre, un poco caótica, pero ahí lo tenemos. Todo esto significa inflación. Todo esto implica inflación. Si sube el trigo, sube el precio del pan, sube el petróleo, suben los costes, suben los salarios y esto refuerza y podría suponer un plus añadido a la presión inflacionista que estamos viendo en Europa, que era inferior a la que había en Estados Unidos, pero todo esto podría ir sumando. Y la cuestión clave es que si hay inflación descontrolada y sube el precio de la energía, como está subiendo, hay dos hechos que se enfrentan. Primero, si hay una inflación desbocada, las caídas en bolsa a medio plazo serán limitadas. Pero, en paralelo, a corto plazo, o a medio plazo incluso, la recesión podría provocar una caída en bolsa. Y tendríamos, por lo tanto, un efecto opuesto. ¿Por qué la inflación, que esto es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué la inflación hace que la bolsa no caiga más de lo que debería de caer? En términos nominales, pues es muy sencillo. Imaginaos que la bolsa es una empresa solamente, que vendía antes por valor de 100 y tenía sobre esas ventas un beneficio de 10. Y ahora
durante 4 o 5 años hay una inflación desbocada y todos los precios de todos suben. Por lo tanto, estas empresas, lo que antes vendían por un valor de 100 euros, vamos a poner, ahora vale 200 euros, pero son los mismos bienes y servicios que vendían antes. Lo que pasa es que ahora, como ha habido mucha inflación, el precio de esos activos es de 200 euros. El margen de beneficio sigue siendo el mismo que antes, un 10% de margen de beneficio. Por lo tanto, antes ganaban 10 euros de beneficio y ahora ganan 20 con la inflación, 20 euros de beneficio. Por lo tanto, suponiendo que el PER sea constante, que a largo plazo más o menos lo es, pongamos que la bolsa tiene un PER entre 10 y 15, por simplificar, vamos a poner un PER 12, por ejemplo, 12 por. Pues eso significa que esta acción, que antes vendía por valor de 100 euros con un beneficio de 10, con un PER 12 estaba cotizando a 120 euros. Se pagaban 12 veces los beneficios del último año. Y ahora, como ha habido inflación y todos los bienes y servicios siguen siendo los mismos, se sigue pagando un PER 12, o ha bajado a 8, ha subido a 16 y luego está otra vez en 12, pero un PER 12 aplicado a un beneficio de 20 euros significa que esa acción está cotizando a 240 euros. Podemos comprar lo mismo con 240 euros dentro de 5 años que lo que podemos comprar con 120 euros hoy. Por lo tanto, no ha habido un efecto riqueza real. Lo que pasa es que la bolsa ha subido un 100%. ¿Por qué ha subido la bolsa un 100%? Pues porque el IPC, es decir, el índice de precios al consumo, a lo largo de estos, por ejemplo, 5 años ficticios, ha ido subiendo a una tasa del 20, no, tendría que ser un poquito menos, ¿no? Del 15%, por ejemplo, anual, imaginaros una inflación desbocada, y por lo tanto, al cabo de los 5 años, los precios se han multiplicado por 2. Y los precios que se han multiplicado por 2 es una subida del IPC del 100%. ¿Vale? Entonces, esa subida de precios del 100%, de la inflación, ¿no? De subida de precios al consumo, que es lo que es la definición de inflación, se ha traducido en una misma subida de la bolsa, un 100%. Pero no hay efecto riqueza. Lo que pasa es que eso sí que significa que las acciones pues tienen un margen, o sea, las acciones tienen un freno para las caídas, ¿no? Porque al final, imaginaros, a ver, que tengo aquí esto puesto aquí, imaginaros que el Eurostoxx está cayendo y la inflación va subiendo, ¿no? Entonces, 3.500 puntos significa que lo que veíamos antes, 3.500 puntos, si la inflación es del 10%, pues tarde o temprano esa inflación del 10% se va a reflejar en el conjunto de la economía, que es lo que refleja este índice, o se supone que refleja, ¿no? Pero aunque aquí hay ventas a todo el planeta, con lo cual habría que ver muchos matices que hay ahí, pero globalmente esa es la tendencia. La tendencia es que si la inflación es del 10%, de una manera o de otra, la bolsa recogerá esa subida del 10%, si esa inflación es fuerte. No tiene por qué hacerlo este año, lo puede hacer en un año más adelante, porque claro, en paralelo a esa inflación, lo que ocurre es que si hay una inflación desbocada, un IPC desbocado, entramos en recesión. ¿Y qué es una recesión? Una recesión es una contracción de la actividad económica. Y si la actividad económica global de un país, de una zona geográfica o incluso de todo el planeta se reduce, hay menos actividad económica, entonces sí hay menos ventas y menos beneficios. Y entonces entran las dudas a los inversores de si esas ventas y esos beneficios pues, se recuperarán o no se recuperarán, y entonces el precio, es decir, la cotización de las acciones, cae. Entonces hay dos efectos que se imponen si hay una inflación, una subida del petróleo. Es que el petróleo, por un lado, genera inflación, sube el IPC, pero la subida del petróleo, por otro lado, también sube los costes de las empresas y reduce los beneficios. Son dos efectos opuestos, ¿no? que se compensan o no. Eso es lo complicado. Pero en cualquier caso, lo que sí que hay que saber y ser conscientes es que si hay inflación, y cuando vemos el gráfico, por ejemplo, del trigo o del petróleo o de las materias primas en general, cuando vemos este tipo de gráficos disparados, el coste de la vida sube, esto va a tener su impacto en la bolsa y va a ser, bueno, no tiene por qué hacer que la bolsa suba, pero sí es un argumento para plantear que la bolsa frene las caídas, es decir, es un soporte a las caídas. Una inflación o un entorno de inflación creciente es un freno a las caídas de largo plazo. Podríamos poner incluso el gráfico en velas mensuales, ¿vale? Bien, esto es lo que quería comentar respecto a la inflación y conectarlo con lo que hemos dicho anteriormente. A corto plazo, bandazos, puede haber un rebote fuerte,
Puede haber una caída adicional, luego lo vamos a ver hasta dónde podríamos caer. La cuestión es que estamos en medio de una oleada de pánico y en los mercados en estos tipos de contextos pues pueden dilatarse, pueden diluirse y pueden ir mucho más allá de lo que sería razonable. La situación actual probablemente no modifique, salvo que la recesión sea más grave de lo esperado, pero no modifique radicalmente el panorama que hay en estas 50 empresas, por ejemplo, que son el Eurostoxx 50 y las ventas mundiales que pueda haber. O lo puede reducir, no lo sé, es complicado, luego lo comentaremos. La cuestión es que el mercado va muy rápido y se anticipa muy rápido, y por lo tanto, cuanto más rápido va y más se anticipa, más probable es que haya volatilidad y que en un momento dado se produzca un rebote. Luego veremos si estamos ya maduros o no para un rebote. Aquí lo que os quería comentar es el famoso VIX, famoso indicador de volatilidad implícita. Aquí estamos viendo el mismo indicador, pero referido al Eurostoxx 50, que es el que más ha subido, que es el VSTOXX, el índice de volatilidad, es decir, el coste de la cobertura frente a catástrofes. Es como un seguro, esto es como el precio del seguro del coche. Después de ver que están habiendo muchos accidentes de tráfico, se dispara ese coste. Bueno, pues este índice de precio de cobertura frente a caídas fuertes en el Eurostoxx está disparado, como estáis viendo aquí. Y ese coste se dispara, curiosamente, cuando el mercado se desploma. Y es algo siempre curioso, que os voy a poner la diapositiva. Es curioso, ¿no? El coste de los seguros contra siniestros, o sea, los seguros contra catástrofes, digamos, vamos a ver, estos son números reales, estos son números reales de ahora mismo, se triplica después de un siniestro. Fijaros lo que tenemos aquí, que es el índice de volatilidad, que está, o sea, el coste de las opciones de compra y de venta sobre el Eurostoxx. El viernes ha cerrado prácticamente cercano al 50%, 49,54%. Es una barbaridad de volatilidad implícita. Hace un mes estábamos en niveles del 20%, 20-22%, e incluso habíamos estado por debajo. Esta serie es una serie que fluctúa a largo plazo alrededor de un nivel medio. Desde, por ejemplo, 2010, pues veis que lo normal es que esté fluctuando alrededor de estos niveles. La mayor parte del tiempo reina la calma, pero de vez en cuando hay ciertas tempestades de mayor o menor magnitud, pero esta es la del confinamiento, que rompió récords históricos. Esta es la crisis de la zona euro, en fin. La cuestión es que esto es una serie que tiene picos, pero esos picos vuelven a caer, ¿no? Con lo cual, cuanto más alto sea el pico, más probable es que vuelva a caer, que es lo que se llama la reversión a la media, la fuerza que tiene esta serie para revertir a la media. Si esta es tu media, cuando se dispara, se aleja mucho al alza, tiende a revertir, y cuando está a la baja también, lo que pasa es que puede tardar mucho más tiempo. Cuando esto está subiendo significa que los costes se disparan, y eso significa que hay un miedo extremo. Por eso estamos ahora en situación de pánico. Y este indicador nos confirma que estamos en lecturas de pánico. 50% son lecturas que, quitando este máximo del confinamiento, normalmente son zonas de suelos de grandes crisis de largo plazo, históricas de largo plazo. Es decir, este indicador nos está diciendo que no debemos de andar muy lejos del suelo, que evidentemente ya vimos con el confinamiento que eso no significa que haya que ponerse como loco a comprar, porque en estos entornos podemos caer otro 10% y dar otro susto, es decir, eso forma parte de la volatilidad, ¿no? Podemos caer un 10%, por ejemplo, hasta los 3.200, y que luego volver a subir un 10% y volver a los niveles actuales. Y todo esto no deja de ser, pues como decía el gran Costolani, el perro que se mueve y que corre hacia una dirección y luego corre en la otra dirección, ¿no? Todos a una. Esta es la situación que tenemos ahora mismo en el mercado. Para que os hagáis una idea, para eso había preparado esta diapositiva, vamos a imaginar la fecha actual, 5 de marzo, o 6 de marzo, fecha actual, y vamos a coger un vencimiento dentro de un mes, ficticio, dentro de un mes, que sería 5 de abril. Lo que es real son los números de volatilidad, ¿no? Ya hemos visto antes que hace un mes estábamos en torno al 20%, ¿vale? El Eurostoxx está ahora mismo en los 3.550 puntos, ¿vale? Entonces, una put, es decir, una opción que nos permite vender a 3.500, es decir, que nos cubre del riesgo de una caída por debajo de los 3.500, que es más o menos los niveles en los que estamos ahora, 50 puntos por debajo. Hace un mes,
una put que te protegía más o menos del nivel en el que estaba cotizando con una volatilidad implícita del 20%. ¿Qué significa eso? Que el precio, que es lo que nos dice esta columna de aquí, el precio era de 60 puntos para cubrirte, ¿vale? Es decir, un poquito menos del 2%. Porque un 60 puntos sobre los 3.550 que está cotizando, pues es un poquito menos del 2%, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Que la volatilidad se ha disparado prácticamente al 50%. Se ha multiplicado por 2,5 o, bueno, sí, más o menos. ¿Y qué significa eso? Pues que con una volatilidad del 50%, esa misma put que te da derecho a vender a 3.500, en vez de cotizar a 60, cotiza a 180 puntos. Es decir, el coste de la cobertura se ha triplicado. Triplicado. Esa es la barbaridad de la situación actual. Como os decía en un vídeo anterior, es sorprendente porque el coste de la cobertura, que es como el coste de un paraguas, en este punto de aquí, en el que estamos ahora mismo, se ha triplicado, multiplicado por 3, respecto al precio al que estaba hace un mes, es decir, cuando estábamos aquí. Es decir, antes de que se produzca la caída, antes de que se produzca este chaparrón, el precio de los seguros era de 60 puntos. Te costaba cubrirte de una caída por debajo del nivel en el que estabas actualmente, aproximadamente desde este nivel, ¿no? Claro, cubrirte de una caída desde este nivel, que es la zona en la que estamos, zona de máximos, que si le quitamos un poquito de zoom, pues veremos que efectivamente es una zona de máximos después de una subida importante, pues cubrirte de esa caída valía 60 puntos. Y ahora que estamos en medio de un chaparrón, que esta caída, aunque no lo parezca, es una caída del 10-11% y además a plomo, en este punto el coste de la cobertura se ha triplicado y cuesta 180 puntos cubrirse de una caída adicional más allá de los niveles en los que ya estamos. O sea, esta caída ya te la has comido, esa caída. Bueno, en cualquier caso, todo lo que esto significa es que, hay indicadores de, pues, hay motivos para pensar que el pánico ya está instalado y que por lo tanto, pues veremos más pronto que tarde, entiendo, pues un rebote en el mercado. Eso no significa que haya que ponerse a comprar como loco, no significa que sea momento de ser agresivo. En todo caso, lo que significa es que no es momento de vender, ¿no? Y salir corriendo del mercado presa del pánico, ¿no? Veremos. Vamos a ir con la parte final del vídeo. Os voy a dar mi opinión y luego hablamos del repaso de índices desde el punto de vista técnico chartista. ¿Cuándo es posible o podría ocurrir que las bolsas europeas tocaran suelo? Y esto es el gráfico del Eurostoxx, del futuro del Eurostoxx. Es posible que el suelo se alcance no cuando termine la guerra, cuando se interrumpa la guerra, sino de una forma un poco similar a lo que ocurre con la macro. El mercado tocaría suelo cuando, en vez de la guerra ir cada vez a peor, toque fondo y en un momento dado, aunque siga habiendo guerra, vaya un poquito a mejor y se equilibre un poquito las perspectivas, el riesgo y todas las noticias que han ido saliendo esta semana, que si la central nuclear, que si el riesgo nuclear, que si el riesgo de ataque, etc. ¿Me explico? Es decir, eso es lo que podría provocar, de la misma manera que cuando hay una crisis económica y se empieza a destruir empleo y empieza a haber cada vez más gente en paro, las bolsas hacen suelo típicamente no cuando la economía vuelve a empezar a crear empleo, sino cuando el ritmo de destrucción de empleo va siendo cada vez menor. El mero hecho de que el ritmo de destrucción de empleo vaya siendo menor y que, pues, por ejemplo, en el mes de febrero de este año, hayan ido al paro 100.000 personas y que en el mes de febrero del año anterior, N-1, hayan ido al paro 200.000 personas. ¿Eso qué significa? Que la economía parece que está yendo a mejor. Aunque todavía está siendo el saldo negativo, la economía está yendo a mejor. Y en esos momentos la bolsa típicamente se recupera. ¿Qué paralelismo hago con la guerra? Pues que lo mismo, de la misma manera, aunque siga habiendo guerra y destrucción y perspectivas sombrías, el mercado podría hacer suelo en el momento en el que la guerra deje de ir a peor. Esto lo conecto, esta idea me vino al pensar que Macron, el presidente francés, se reunió con Putin y dijo que lo peor estaba por delante, lo peor estaba por venir, tristemente. Y eso significa pues, que la incertidumbre todavía es alta, ¿no? Quizás en el momento en el que la bolsa
en el que veamos que la guerra podría empezar a tener una solución, ahí, aunque todavía siga habiendo guerra y siga habiendo destrucción, sería el momento en el que las bolsas europeas tocarían suelo. Eso desde el punto de vista macro y geopolítico, digamos de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista técnico ya hemos visto que hay argumentos y hay elementos suficientes para plantear que ya deberíamos de estar ya tocando suelo, y en cualquier caso, especialmente para operadores de opciones, para mí estos niveles son de venta de put, ¿no? Estamos en un entorno ya de claramente con una volatilidad implícita en torno al 50%, es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces estaríamos en esos entornos. Vamos a poner el gráfico en velas semanales. Bueno, probablemente os lo comentaré en otro vídeo, pero os quiero mencionar algo importante, y es el tema de la amplitud de mercado, ¿no? Fijaros en que, a ver, aquí, este es el gráfico del Eurostoxx 50, ¿no? Fijaros el mínimo local que tiene aquí respecto a los soportes anteriores, que al final han caído, ¿no? Al final, aunque fue más tarde que en Estados Unidos, pero al final han caído, ¿no? Este es el gráfico del ETF VanEck European Equal Weight. Equal Weight significa igual, la misma ponderación, es decir, todos los valores que forman parte de este ETF, que son valores europeos, tienen la misma ponderación, y con eso se reduce, se elimina la sobreponderación que tienen los valores de mayor capitalización, ¿no? Y fijaros, vamos a ponerlo en velas semanales, fijaros dónde está este índice comparado con el Eurostoxx. El Eurostoxx, este índice donde ponderan igual las empresas europeas, bueno, ha corregido, ha caído a plomo, está en situación de pánico exactamente igual, pero los niveles actuales a los que está cotizando son los niveles en los que estaba aquí a principios del año 2021, y en zona de máximos anteriores. Esos son los niveles en los que está este ETF. Si miramos el Eurostoxx o el futuro del Eurostoxx en este caso y comparamos esa misma situación relativa, veis que el Eurostoxx está aquí en lugar de estar aquí. Debería estar ahí en esos niveles, ¿no? Es decir, que lo que provoca esta sobrereacción, esta caída adicional, y que hace que el Eurostoxx esté en estos niveles de aquí y esté por debajo de los máximos históricos anteriores, eso significa que los valores que ponderan más, que tienen más capitalización, más peso, están cayendo más que la media del mercado. Contrariamente a lo que mucha gente dice en Estados Unidos, que también está ocurriendo algo parecido en Estados Unidos con la amplitud de mercado, la profundidad de mercado, ¿no? Y el ver más allá de los índices donde ponderan más los valores de fuerte capitalización. Eso sería algo atractivo, interesante, ¿no? Se puede ver de muchas maneras. Hay otros índices también de small caps, por ejemplo, donde podemos ver lo que está ocurriendo. Si seguís algunos valores de pequeña capitalización, veréis que hay algunos que no están cayendo. Fijaros, por ejemplo, Nicolás Correa, un valor del que he hablado en alguna ocasión, que es un valor que tiene unos fundamentales que están mejorando grandemente, con mucha fuerza, y sin embargo, la crisis, o sea, sin embargo, por el tema de la guerra y de la caída del Eurostoxx y del IBEX también, sin embargo, el IBEX aquí no está arrastrando a este valor pequeño. Normalmente cuando hay una crisis provocada por una recesión, cae todo, y aquí no está cayendo todo. Algunos al final no resisten y acaban cayendo, pero este es uno de esos valores que dices, bueno, aquí parece que no se ha enterado de que estamos en crisis o de que hay guerra, ¿no? En este valor, Nicolás Correa está totalmente. Hay otro valor que es uno de estos de Alex Estebaranz, por ejemplo, Humanis, que al final ha pinchado, pero no deja de estar en una situación técnica relativamente confortable, ¿no? Que podemos, como siempre, trazar los retrocesos de Fibonacci, pero bueno, es una situación relativamente razonable, ¿no? Confortable, y también en niveles de objetivo de caída, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿hasta dónde pueden caer las bolsas? Pues en este gráfico del futuro del Eurostoxx tendríamos que trazar el retroceso desde estos mínimos intrasemanales, estamos viendo el gráfico en velas semanales, y estamos en realidad en un nivel crítico, el retroceso de Fibonacci del 38%. Teniendo en cuenta el contexto, pues una situación excepcional históricamente y con unas consecuencias de tipo posible tipo cisne negro, tenemos que estar preparados para una dilatación, y puede ser perfectamente que en la dinámica de psicología de masas, en la dinámica colectiva, este fuera el objetivo último de corrección, los 3.600, y que con una dilatación podría ocurrir, lo digo por abrir la mente, que nos vayamos directamente hasta el 61,8% en cuestión de una semana más o 2 semanas, para que luego la siguiente semana volvamos a rebotar.
¿no? Ese podría ser el contexto. Tenemos aquí un rango de fluctuación, que sería este más bien, donde tuvimos un escape a la baja, que fue un paso previo antes de la subida, y por lo tanto esta zona es una zona ahora de soporte, que es la zona típico, también suele ocurrir típicamente, es una zona que está justo entre el retroceso del 38 y el retroceso del 61,8%. Entonces, bueno, la dilatación también podría ser corta y quedarse en estos entornos, allá hay zona de soporte y ver un rebote, pero ahora mismo con la navaja cayendo sería una cuestión de adivinación, ¿no? El plantear que el mercado pueda caer, que pueda haber tocado fondo aquí. Así que no me voy a atrever a plantear que esto ha tocado fondo. Lo que sí sé es que para una operativa de opciones, pues estos son niveles de venta de puts, porque la volatilidad está disparada y ya hemos caído con fuerza desde máximos. También sé, y esa es la idea clave, que es típico en las bolsas que haya este tipo de sobrereacciones y de bandazos brutales ante situaciones de incertidumbre sin pensar si realmente a largo plazo esto modifica el valor intrínseco de las compañías. Y por lo tanto todo eso son refuerzos. Con la volatilidad del 50% pues son indicaciones, indicios de que lo normal sería que hubiéramos tocado suelo ya, ¿no? O que incluso no faltara mucho para tocar suelo o que lo hubiéramos tocado ya incluso, ¿no? Como digo. En el DAX ocurre lo mismo, estamos en el retroceso justo en el nivel del 38%, en esta zona que fue máximos, también incluso esta zona que fue máximos anteriormente. La ventaja del DAX es un índice que incluye dividendos, con lo cual aquí estamos viendo una imagen más fiel de lo que realmente ha sido el comportamiento de las acciones para sus inversores, de rentabilidad para los inversores. Y bueno, pues tenemos lo mismo, esta zona de soporte. Si se produce una dilatación, pues nos iríamos hasta el 61%, pero para mí este es el nivel en el que tenemos que poner un suelo y plantear que más allá de este nivel, como mucho, no iríamos. Con lo cual es una referencia, un nivel de referencia importante pues para los operadores de venta de puts, porque las ventas de puts lo que hacen es decir, bueno, pues véndelas e ingresa aquí una cantidad. Con la volatilidad disparada tal y como está y con esta caída, ahora mismo la situación está, pues lo más interesante que hemos tenido para venta de puts desde que tuvimos esta caída aquí del confinamiento, ¿no? Ese es el escenario y por supuesto, aunque esto bueno, lo comentaré en otro vídeo para no alargarme demasiado, en las bolsas europeas, perdón, en las bolsas americanas, la situación no tiene nada que ver. Y es más, lo que he comentado en vídeos anteriores de ganas de rebotar o por lo menos de que no estamos en una caída indiscriminada, que esto es importante a nivel de amplitud de mercado, que también lo comentaré para las bolsas americanas en otro vídeo, se mantiene, ¿no? Se mantiene y creo que merece la pena que hagamos un análisis sectorial, pero como os decía, lo comentaré en otro vídeo, que este ya se me ha hecho muy largo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y como os digo, nos vemos pronto en otro nuevo vídeo.